Robledo, muchísimas gracias por atendernos. Quiero empezar este diálogo preguntándole acerca de esta movilización campesina. Son 18 días en los que se ha visto en realidad que hay una crisis en el agro y hemos podido constatarla, por ejemplo, en el departamento de Boyacá. Le pregunto yo, ¿cuáles, desde su punto de vista, son las causas estructurales que han hecho evidente hoy en día, más que nunca, esta crisis en el campo colombiano? Yo diría esto, Néstor. Lo primero es insistir en la gravedad de la crisis. O sea, lo sorprendente aquí no es que salgan los campesinos y los empresarios y los indígenas, los empresarios, hay una parte grande de protesta que es de empresarios, que salgan a las carreteras. Lo sorprendente es que no hubieran salido antes. Es que el drama agrario de Colombia es un drama en café, por ejemplo, de más de 20 años. Las pérdidas, por ejemplo, en trigo y en cebada, los cultivos de tierra fría son de hace lustros. O sea, los problemas de pobreza y de sufrimiento agrario son muy grandes en Colombia. Entonces, repito, lo raro es que no hubiera pasado esto antes. Ahora, las causas. Yo creo que uno puede demostrar hasta la saciedad que la causa de esta crisis es el libre comercio. No un tratado u otro, todos de conjunto, o sea, el conjunto de las políticas de libre comercio que en Colombia se aplican desde el gobierno de César Gaviria Trujillo en 1990. ¿Por qué? Porque el libre comercio lo que hace con los países es que con una mano le quita los instrumentos de protección al agro. Entonces quitan precios de sustentación, los créditos subsidiados, la asistencia técnica, libertinaje en los precios de los insumos. Sí, o sea, le hacen al productor más costoso producir. Y con la otra mano le abren el grifo a las importaciones de bienes subsidiados o más baratos que entran de todas partes. Entonces el productor colombiano en el sándwich, ¿sí?, de los mayores costos y de los menores precios de importación lo quiebran. Por ejemplo, el caso de los cultivos de tierra fría, que son en parte la gente que más duro está luchando. Por ejemplo, Colombia producía trigo y en Colombia se desapareció el trigo, no hay. Colombia producía cebada y ya hoy no existe la cebada en Colombia. Lo pongo como un ejemplo de lo que está pasando. Entonces a mí me decía un campesino, mire, senador, primero me quitaron el trigo, después me quitaron la cebada, me tienen arrinconado en la papa. Me queda la leche. Si me quitan la leche, me quitan la vaca. Y si me quitan la vaca, me quitan la tierra. Y eso es lo que va a suceder. Los TLCs van a arruinar en Colombia 250, 300.000 familias de pequeños ganaderos. Entonces es natural que esta gente se salga, digamos, a la protesta que estamos viendo. Senador Robledo, la importación de alimentos de Estados Unidos, por ejemplo, creció en un 81% en el primer semestre de este 2013. Para graficar esto, ¿podría poner un ejemplo de la afectación de estos acuerdos comerciales o estos TLC que lleva Colombia en los actuales instantes? Sí, por ejemplo, demos un dato que es bien simple. El TLC con Estados Unidos empezó su aplicación el 15 de mayo del año pasado. Al 15 de mayo de este año han entrado algo así como 80.000 toneladas de arroz. O sea, de 0 a 80.000. No entraron más porque hay una cuota, porque esto nos lo van a ir aplicando como en dosis, ¿no? El veneno nos lo van a ir dando como en dosis. Y si uno mira el caso del pollo, las otras cosas, son aumentos importantes, pero yo quiero insistir, viene de antes. Colombia en 1990 era un país básicamente autosuficiente. Hoy estamos importando cerca de 10 millones de toneladas de productos del agro. Cifras, pues, por supuesto que por completo elocuentes. Ya lo mencioné hace un momento. Colombia producía trigo y ya hoy no existe el trigo en Colombia. Colombia producía cebada y hoy ya no, prácticamente no existe en Colombia. Tenemos importando unas 6 millones de toneladas de maíz. Productos como el algodón prácticamente desaparecieron, la soya, el sorgo. Estos son, digamos, las realidades económicas. En los primeros años del libre comercio, en Colombia desaparecieron 800.000 hectáreas de cultivos transitorios. En un país que apenas hoy tiene cerca de 5 millones de hectáreas de agricultura, imagínense lo que es a la mitad de los 90, perder 800.000 hectáreas de un tiro. Estamos hablando de desastres de proporciones mayúsculas. Senador Robledo, ¿en qué medida los tratados de libre comercio pueden ser una amenaza real para los países de Latinoamérica? Los tratados de libre comercio, yo he dicho, no son una equivocación, sino una conspiración, porque son impuestos por las grandes potencias, por Estados Unidos, por Europa, y ellos saben muy bien cómo es eso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En América Latina hay dos tipos de países. Unos gobernados por los Juan Manueles, como sucede en Colombia, que es pues TLCs los que lleguen, pero uno también observa, Ecuador no firma TLCs, Argentina no firma TLCs, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, Bolivia.
Es más, a nivel global, digamos, en Europa nadie tiene un TLC con Estados Unidos. En toda Asia apenas lo tiene Corea. ¿Por qué? Porque los países sensatos saben que los TLCs no es un tipo cualquiera de tratado. Aquí la discusión, Néstor, no es si hay relaciones económicas internacionales. No, yo estoy porque las haya. Pero una cosa es relaciones económicas internacionales sensatas, inteligentes, que le sirven al uno y al otro. Y otra cosa son los TLCs. Entonces, tienen toda la razón gobiernos como el del presidente Correa, que dice, no, con esto no juguemos. O sea, ponérsele, apuchársele, como se dice coloquialmente en Colombia, a los gringos, un país como Colombia o con un país como Ecuador, pues por supuesto que nos barren. Entonces lo inteligente es lo que hace Ecuador. Ecuador tiene relaciones con Estados Unidos y con Europa y con todo el mundo, pero cuando le dicen TLC dice, no, ese tipo de tratado es un tratado muy peligroso. Es de esta movilización campesina, senador Robledo, y también la protesta y legítima preocupación frente a los tratados de libre comercio, lo que le puede estar pasando factura al presidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, y que quedó en evidencia a través de esa reciente encuesta. Sí, yo creo que este tema del libre comercio juega un papel predominante en el asunto. Entre otras cosas porque como ha habido un debate tan grande, Néstor, o sea, entonces aquí hay mucha gente que está diciendo, pero es que esto lo advirtieron. Es que el senador Robledo lo dijo, es que el Polo le dijo, es que el otro lo dijo, porque lo he dicho solo yo, mucha gente. Entonces esto ha generado, digamos, un aumento de la indignación nacional, porque es que ellos nos dijeron, libre comercio es sinónimo de progreso, de empleo, de industria, de agro, y otros dijimos es sinónimo de lo contrario. Entonces cuando sale el veredicto de los hechos, los colombianos con razón dicen, pero bueno, aquí nos engañaron. Los que estamos en contra de los tratados de libre comercio y del libre comercio, no nos oponemos a las relaciones económicas internacionales, en particular no nos oponemos a las relaciones con nuestros vecinos, con Ecuador, con Venezuela, con Perú, eso lo entendemos como muy importante, pero eso sí, mediante acuerdos de beneficio recíproco. Claro. Una de las cosas más perniciosas que hacen los TLCs es que rompen la posibilidad de integración latinoamericana, porque nos perforan y nos invaden, y este es un lío que puede terminar presentándose a Ecuador en materia grave, es que Ecuador no permita las importaciones exacerbadas de Estados Unidos, pero que a través de Colombia los gringos empiecen a inundar a Ecuador por la vía de la apertura, digamos, que hoy tenemos ecuatorianos y colombianos. Entonces, digamos que aquí hay un problema que debería ser abordado de conjunto en el continente, no en la idea de aislar al continente del mundo, pero sí en la idea de entender que nosotros somos una cosa, que debemos fortalecer las relaciones entre nosotros y de ver cómo también nos relacionamos con Estados Unidos y con Europa, pero no como países vasallos, no en alianzas de mula y jinete, que es lo que a ellos les gusta, sí, pues digo yo a los monopolios y a las transnacionales, sino en alianzas donde, bueno, todos ganemos, pero no puede ser que volvamos, quiero insistir en esta figura, a los días de la corona española, porque ya sabemos que por esa vía los pueblos como los nuestros no tienen futuro. Senador, muchísimas gracias por haber atendido a la televisión pública del Ecuador. Néstor, a usted mil gracias y un saludo a todos los ecuatorianos, mucho cariño al pueblo ecuatoriano, los queremos mucho.